todo a pulmón. Y en todo a pulmón llegamos hasta esta hora de la noche y fíjese, las últimas horas han sido muy importantes en este conflicto de Concipo. Hablábamos con el señor Elías, presidente en ejercicio de Concipo, nos fijaba una posición, ratificaba las medidas de presión. Ya tómese en cuenta que se está en el día 23. Está con nosotros el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a quien le doy la bienvenida, las buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. María René, un saludo cordial a los testigos televidentes a través de la gentileza de Cadena. ¿Cansado? Frustrado, sobre todo, más que cansado. De pronto el gobierno patea el tablero. Dice, hasta aquí llegamos, damos por concluido el diálogo. ¿El diálogo está concluido? María René, afortunadamente me ha tocado dirigir varios diálogos, ¿no? Muy conflictivos a veces. Muy polarizados, ¿no es cierto?, con sectores, con regiones, en fin. Y de alguna manera esa experiencia acumulada a uno le permite más o menos decir, aquí hay potabilidad para un diálogo y en este otro caso no va a haber diálogo, ¿no? Y yo me he animado a decirlo, lo he dicho públicamente. He dicho que dudábamos muchísimo de la buena voluntad, de la transparencia, de la predisposición real a dialogar y llegar a compromisos. ¿Por qué lo hemos hecho, María René? Y parece muy machacón y parece de repente hasta subjetivo, pero si uno más o menos hace un seguimiento a la línea discursiva que ha mantenido el Comité Cívico de Potosí en los últimos 5 años, los últimos 5 años. Los últimos 5 años, ¿no es cierto? Se ha planteado una línea discursiva política dirigida al federalismo. Lo ha demostrado en una serie de simbologías, en el propio frente que postula al señor Yalli a la presidencia de Concipo, ¿no es cierto?, se autodenominó Potosí Federal Siglo XXI. No está mal, ¿no es cierto?, porque cualquiera puede abrazar un proyecto distinto de organización estatal. Pero, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? La concepción del federalismo, además, es una concepción radical, es un federalismo radical, porque hay varios países federales. Estamos partiendo de un Estado unitario, ¿verdad? Claro que hay federalismos en Europa, hay federalismos aquí en Sudamérica, tenemos a Venezuela, tenemos a Brasil, tenemos a la Argentina, tenemos a México, etcétera. Pero también el alcance del federalismo tiene connotaciones diferentes. Países federales no tocan los recursos naturales y países industrializados que no viven generalmente de la explotación de sus recursos naturales, sino del valor agregado que puedan generar o inclusive de sus relaciones comerciales externas. En el caso del planteamiento del señor Yalli, fíjate, María René, una declaración que hace en el diario El Potosí el 13 de junio del año 2013 dice: en el caso Malcucota postulamos un principio de soberanía departamental. Malcucota es ese yacimiento minero que plantea una disputa entre comunidades originarias y cooperativistas mineros, como varias se han presentado en esta coyuntura de auge de dinero, disputa. Claro, auge de precios de los minerales. Pero aquí se incorpora un concepto que es bastante significativo: soberanía departamental, ¿no es cierto? Cuando todos sabemos que el concepto de soberanía es único e indivisible aún en los esquemas federales, ¿no es cierto? Solamente en el mundo han hablado de soberanías nacionales, regionales o de nacionalidades, ¿no es cierto?, los postulantes de federalismos radicales, que luego no han sido cristalizados en los estados. Luego, permanentemente se ha recurrido a un sentimiento que es muy profundo en el caso del pueblo potosino, porque evidentemente Potosí ha cargado una frustración histórica, ¿no es cierto?, que ha estado vinculada a la política extractiva, extranjerizadora de riqueza que se ha aplicado durante la colonia y durante la república, ¿no es cierto? Y ese es un problema que ha afectado al país en su conjunto. Pero luego se utiliza ese sentimiento, ¿no es cierto?, se lo exacerba para hacer referencia a un Potosí explotado, abandonado, saqueado,
un Potosí víctima y un Potosí discriminado por el gobierno nacional, ¿no es cierto? Si vamos por partes, ministro. Hoy día Jubileo sacaba unas cifras, decía que 6 de cada 10 potosinos están en pobreza, daba una clasificación de datos. Quien conoce la geografía potosina encuentra que hay identidades y regiones muy dispersas, donde hay una capital que ha sentido sobre todo el paso del colonialismo, el paso de la República, que efectivamente se siente saqueada y que demanda soluciones de fuera, demanda soluciones. Te di todo a lo largo de la historia, dame ahora lo que me corresponde. Pareciera que ese es el sentir de... Póngase, hablemos de la capital del departamento, hablemos de Potosí, ciudad. Sí, se ha manejado el discurso en ese sentido, ¿no es cierto? Y existe un sentimiento de frustración histórica que también es compatible a esa línea discursiva. Sobre las cifras de Jubileo, bueno, yo preferiría escudriñar un poco más, ¿no es Pero cierto? hay bolsones de pobreza muy claro, grandes en el departamento. Hay desigualdad, ¿no es cierto? Puede haber polarización, porque usted notará, María René, que en Potosí la circulación económica ha sido muy grande en los últimos años. Fíjese, lo raro es, ¿no es cierto?, que esa acumulación de ganancias por parte de sectores privados no ha beneficiado prioritariamente a Potosí. Y no ha trascendido. Tenemos gente muy rica y tenemos gente muy pobre. Sí, de acuerdo, pero aquí hay que hacer una autorreflexión, ¿no es cierto? ¿Cómo es que los grandes inversores y que obtienen utilidades en Potosí, luego sus utilidades no las reinvierten en Potosí, ¿no es cierto? Construyen casas en Sucre, adquieren bienes en Cochabamba, llevan capitales a Santa Cruz, migran los capitales, ¿no es cierto? Y la única inversión que existe efectiva en infraestructura caminera, la tercera mayor inversión pública a nivel nacional, la segunda en materia de infraestructura, es la del Estado Nacional, ¿no es cierto? Ahora fíjese, María René, una diferencia entre Potosí y Tarija y el resto de los departamentos. Tarija acumula la mayor cantidad de reservas del gas, ¿no es cierto?, hidrocarburíferas, como es de conocimiento público. Potosí acumula una gran cantidad de sustancias mineras como riqueza natural, ¿no es cierto? Pero en el caso del conjunto de los departamentos, incluido Potosí, nos beneficiamos con el impuesto directo a los hidrocarburos, porque la tesis económica dice que esas riquezas naturales no son fruto del esfuerzo local, ¿no es cierto? Son un producto natural, ¿no es cierto? Claro, entonces, claro. Hay un mecanismo... Los hidrocarburos son de todos. Y los hidrocarburos son de todos, y los minerales son de todos. Pero el tratamiento distributivo es distinto, ¿no es cierto? Porque si bien hay regalía minera y hay regalía petrolera, ¿no es cierto?, hay impuesto complementario, hay impuesto directo a los hidrocarburos que se divide en el conjunto de las regiones. En cambio, no hay impuesto directo a la minería. La oscilación de minerales, sin embargo, es mayor a la oscilación de precios del petróleo. Las campanas de fluctuación son diferentes. En general, las materias primas tienen volatilidad en cuanto al comportamiento de los precios, ¿no es cierto? Es posible que en el caso de los minerales tengamos una mayor volatilidad, pero también en el caso de los minerales tenemos una mayor diversificación, ¿no? Ahora vienen las épocas de vacas flacas, dicen los analistas, viendo precios de plata, zinc, wolfram, que son principales explotaciones de la minería en Potosí, pero por un lado, pero por otro lado tienes un otro conflicto dentro de la minería. Sí, pero precisamente, María René, uno es precios, otro es explotación de minas, y hay un tercer elemento, ministro, el tema del medio ambiente, la carga de contaminación medioambiental. Por supuesto que no es de este tiempo, por supuesto que es desde siempre, pero también hace a la problemática del departamento. Exactamente, ¿no es cierto? Temas que se han venido abordando en los últimos años, a veces con posiciones contradictorias entre los actores, por ejemplo, posicionamientos de Concipo con relación a cooperativistas y
explotantes de minas, en fin, pero que se las ha venido trabajando, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente hay una realidad, pero precisamente en época de vacas flacas, ¿no es cierto? ¿Quién compensa? ¿Quién compensa ante un déficit, ante una caída de precios? Compensa un mecanismo ecualizador, un mecanismo redistributivo territorial que no puede ser otro que el Estado Nacional, claro, ¿no es cierto? Claro. Por eso el Estado Nacional, así como puede acudir en auxilio de una región que sufre, digamos, una caída de su actividad comercial, pues tiene que acudir en auxilio de otra región. Y en este caso el Estado Nacional ha privilegiado al departamento de Potosí. Pero en la línea discursiva de Concipo, ¿no es cierto?, hay una denostación a cualquier inversión pública, a cualquier autoridad pública y al Estado y sus instituciones. Pero por eso hay un fruto de 5 mesas de trabajo donde se han tratado temas centrales. Quedarían pendientes 2, fábrica de cemento y aeropuerto. El resto de temas, haciendo la clasificación en responsabilidades de gobernaciones, municipios y las responsabilidades nacionales, habrían sido tratadas y se ha avanzado al respecto. Claro, se ha avanzado, pero hay un elemento, María René, ¿no es cierto? No son temas que se los ha planteado ahora, son temas que se los viene trabajando hace muchos años. O sea, en esta última década, Potosí, así como varias regiones del país, ¿no es cierto?, La Paz con San Buenaventura, Santa Cruz con el Mutún, Potosí con el litio, en fin, están concretizando aspiraciones que se habían quedado postergadas por generaciones, que son aspiraciones estructurales, verdaderamente transformadoras, ¿no es cierto?, pero que se las quiere negar y se la quiere denostar desde una mirada de la dirigencia cívica. ¿Y por qué esa mirada subjetiva? Porque hay un problema, ¿no es cierto?, que hay que encararlo también. Potosí está básicamente enfrentando a la ciudad con el campo y está enfrentando a la ciudad con las regiones. Está profundizando una suerte de desarrollo compartimentado que existe con sus regiones para negar los grandes proyectos relativos al salar, al litio, ¿no es cierto?, que son proyectos para la región, para el departamento, ¿no es cierto? El otro día el Nat Geo sacaba un documental, trataba el tema Bolivia, y al tratar el tema Bolivia ponía mucho énfasis precisamente en la potencialidad del Salar de Uyuni y el tema litio. Era interesante ver porque se hacían juegos de suposiciones donde decían que pasaba si se quebraban las reservas de petróleo, hacían proyecciones a 25, 30, 50 años y de pronto nuestro salar iba a ser una suerte de Dubái regional. Pero ya que usted toca esta temática, ministro, sé que lo importante, lo urgente es la coyuntura, pero el tema central es el que usted ha tocado, el tema de estructura, de crisis estructural en Potosí. Siendo que el gobierno de Evo Morales está teniendo esta tuición de cada uno de los departamentos, ¿qué alternativas se manejan para el departamento de Potosí? Porque confiamos en que el diálogo va a dar frutos, tarde, temprano, antes, más, va a dar frutos, pero ¿qué alternativas hay? El otro día había una serie de actores en este set y ellos planteaban que era urgente un diálogo, que era urgente buscar alternativas. ¿Se puede pensar en eso para el departamento? Es que el problema es que se viene trabajando, ¿no es cierto?, en proyectos de impacto estructural tan enormes. Primero, las mayores inversiones en toda la historia del departamento en materia de infraestructura caminera. ¿No es cierto? La vertebración caminera que le facilita no solamente comercio, diversificación económica, turismo, movilidad demográfica, económica, etcétera. ¿No es cierto? Segundo, los grandes megaproyectos vinculados al litio, al cloruro de sodio, con todo el potencial que esto supone, ¿no es cierto? Tercero, proyectos hidroeléctricos, proyectos de energías alternativas, potenciamiento del turismo, las mismas versiones Dakar que potencian significativamente el turismo y las inversiones. Es decir, hay un plan concebido. Puede ser que dentro de ese plan integral, ¿no es cierto?, de ese plan de Estado, hay elementos que haya que complementar. Pero ahí yo vuelvo a repetir, ¿no es cierto?,
No sé si ese es precisamente el interés, ¿no es cierto? Porque en la estrategia política de Concipo hay que inviabilizar cualquier agenda de trabajo con el gobierno. Ahora, ¿y por qué hay que inviabilizarla, María René? ¿Por qué hay que inviabilizarla, no es cierto? Hay que inviabilizarla para reafirmar ese discurso de que Potosí está abandonado, de que Potosí está negado, de que Potosí está fuera de la agenda nacional, ¿no es cierto? ¿Y para qué profundizar ese sentimiento de frustración en el sentimiento de la población de la ciudad de Potosí? Para precisamente luego decir, bueno, necesitamos caminar al federalismo. Entonces, por eso nosotros estamos diciendo que se está escondiendo detrás de una movilización cívica un proyecto político y que se están repitiendo los mismos métodos de los que se disfrazaron de autonomistas radicales también en su momento en la denominada media luna, ¿no es cierto? Y proponían lo mismo, propiedad de los recursos naturales. Aquí hay una declaración en Red 1 de martes 21 de julio del señor Pomari, vicepresidente de Concipo, dice: debemos ser propietarios de los recursos naturales. En El Deber, el 9 de noviembre de 2013, Yalli declara: tenemos un equipo que está trabajando jurídica políticamente en el tema del federalismo. Yalli, en El Deber, declara: vamos a proponer un cabildo de la Potosinidad para aprobar el federalismo. Yalli también declara en El Deber: así como Santa Cruz formuló a las autonomías y las consiguió pese a muchas críticas, estamos dispuestos a lograr un federalismo. ¿No es cierto? ¿Tiene posibilidades reales de proyección esta iniciativa? A ver, me explico. El departamento está dividido, o sea, hay contrastes geográficos, contrastes poblacionales, hay estructuras sociales y económicas muy diferentes dentro del departamento. Claro, no tiene viabilidad, ¿no es cierto? Eso lo podemos discutir ampliamente, en algún momento ampliamente, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero significar, es decir, más allá de que sea una buena o mala propuesta, personalmente yo pienso que para Bolivia la fórmula federalista no sirve, ¿no es cierto? Porque el federalismo primero se aplica en sociedades homogéneas. Claro, y ¿no nosotros estamos nosotros lejos somos muy de diversos. Ser homogéneos. Y Potosí es precisamente regionalmente diverso, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula políticamente no tiene futuro. El problema es que nos lleva a una confrontación, nos desvía de un debate de fondo que son las demandas y los problemas estructurales del departamento, porque en la cabeza de los dirigentes hay otra idea, ¿no es cierto? Es esta idea política. Pero la gente nos está viendo, ministro. Hay centenares, miles de personas en Potosí que yo tengo certeza de que son seguidores de Cadena A. Y la idea de este espacio es poder crear las condiciones para que se expliquen las ideas, para que se expliquen las posiciones de los protagonistas. Hay un presente, hay una movilización hoy. Para mañana el ministro de la Presidencia ha dicho que ustedes dan por concluido el diálogo, que no se van a presentar. ¿En qué se queda entonces? No, porque lo que pasa, María René, es que permanentemente nos han ido cambiando las reglas de juego, ¿no es cierto? Y yo los pongo de testigos a los medios de comunicación. Hemos estado haciendo el seguimiento. Bueno, dicen tiempo y materia y ellos fuerzan cuartos intermedios, pero a cada momento. Se queda en una cosa y ellos siguen insistiendo con que el presidente va a firmar, con que no sé qué. Y bueno, ahora resulta que terminamos las mesas de trabajo. El acuerdo era, concluidas las mesas de trabajo, se instalaba la plenaria para que cada mesa informe su trabajo, ¿no es cierto? En algunos temas que por ahí no se había logrado consenso pleno o había necesidad de ampliar, de profundizar una propuesta, ¿no es cierto? La plenaria la iba a considerar para mejorar las propuestas alcanzadas en las mesas, pero resulta que, bueno, los señores dicen: no, vamos a volver mañana, que vengan los ministros mañana a las 9, porque estamos cansados y no sé qué. No, hay un trasfondo, María René, por eso yo esta mañana habíamos hecho una conferencia de prensa y decía: estamos poniendo toda nuestra predisposición como gobierno, pero somos cautos, porque estos señores cualquier momento nos van a cambiar las reglas de juego, en cualquier momento van a aparecer con otro pretexto para inviabilizar el diálogo.
Ahora, esto es mañana. ¿Qué pasa más adelante, ministro? ¿Se propiciarán estos escenarios de formulación de una reestructuración de cara al futuro de Potosí? No, sí, bueno, o sea, esto es hoy día, digamos, y mañana hay que seguir trabajando en la agenda regional, en la agenda nacional. Nosotros tenemos una política de Estado, por fin tenemos una política de Estado, independientemente del gobierno de turno, que se llama Agenda Patriótica. Esa Agenda Patriótica tiene una serie de planteamientos estructurales para el departamento de Potosí, para su industrialización, su diversificación, su integración. Vamos a seguir trabajando en eso, pero yo le aseguro y le hago una apuesta, ¿no es cierto? La dirigencia cívica va a seguir con otro tema en su cabeza y tiene derecho, ¿no es cierto? Yo les he dicho, han coincidido con Manfred, con Cosío, que hablaban de federalismo en su momento. Yo tengo las notas acá, ¿no es cierto? Ellos van a seguir en eso. Está bien que sigan, pero ojalá organicen su partido político y asuman las reglas democráticas establecidas en la Constitución para desarrollar su proyecto político. Si acaso se llega a esa situación, tienen derecho, ¿verdad? Tienen derecho. No es prohibido hacer política con otra visión. No, pero, para nada. pero ¿sabe qué pasa? Cuando uno hace política camuflado en un movimiento cívico y en su estrategia está no llegar a acuerdos con el gobierno, porque si llega a acuerdos con el gobierno se le cae el discurso de que Potosí está abandonado, se le cae el discurso de que el Estado y sus instituciones son el enemigo de Potosí, claro. ¿No? Entonces se le cae toda la estrategia, ¿no es cierto? Mañana puede ser un día importante, ministro. La historia lo va. Pero sí, como decían algunos filósofos, ¿no es cierto? El mejor criterio de la verdad son los hechos, y los hechos lo van a ir demostrando por sí solos. Ahí está, hasta la Biblia dice eso. Sí, bueno, usted empezaba y me decía, yo le preguntaba si estaba cansado y me decía que desilusionado. Creo que volvemos al mismo punto. Ministro, hay citas importantísimas en el camino que tienen que ver con el pacto fiscal, que tienen que ver con esta reorganización. Ha de ser muy interesante poder conversar con usted más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. El ministro de Gobierno con nosotros, dándonos esta otra visión dentro de este